Muy bendecido día para todos ustedes. Nos encontramos nuevamente aquí en este podcast que he titulado Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos transitando por el capítulo número 2 de esta serie, que la he llamado La tarea se pone en marcha. Hemos estado viendo los primeros capítulos del Evangelio de Juan, mezclado con algunos de otros evangelios para hablar de cómo el Señor ha iniciado su tarea precisamente en medio de su pueblo escogido, llamando a sus primeros discípulos, mostrando las primeras señales, dejando ver en medio de Jerusalén el celo por su casa y recopilando algunos hombres que se sintieron atraídos por él, por su enseñanza y por sus milagros. Hoy vamos a situarnos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Esta quinta parte del capítulo 2 lleva por título Una mujer pecadora y un pueblo. Dice la Escritura: Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Juan capítulo 4 versículo 32. Luego del escándalo que hubo en Jerusalén, vino la primera de muchas persecuciones que Jesús tendría en su ministerio terrenal. Pero su hora para salir de este mundo aún no había llegado, así que se dirigió a la tierra de su crianza. Partió de Judea hacia Galilea. En el camino nos encontramos con una de las historias evangelísticas más sorprendentes del Nuevo Testamento. Para cualquiera de nosotros resultaría muy difícil ponernos en el lugar del maestro, allí, en el pozo de Jacob, pues todas las circunstancias le eran adversas para poder ganar a esta solitaria mujer. Todo judío de bien que tuviera que hacer este viaje no se atrevía a pasar por la tierra de los samaritanos, pues los judíos los consideraban como una raza impura. Estos samaritanos eran una mezcla rara de hebreos con pueblos paganos, traídos por los asirios después del exilio del reino del norte, ocurrido por allá en el 722 a.C. A tal punto llegaba el problema cultural que ni siquiera se atrevían a tocar sus tierras. Sin embargo, el Señor tenía que pasar por Samaria. Para él, los siglos de rencilla y odio no fueron un obstáculo para cumplir su misión. Y allí llegó el Cristo. No a cualquier lugar. La Biblia nos dice que llegó a Sicar, una transliteración griega de aquella antigua ciudad hebrea llamada Siquem, una ciudad con bastante historia, ubicada a unos 48 kilómetros al norte de Jerusalén. Originalmente había recibido su nombre por el hijo de Amor, un hebreo a quien Jacob compró aquella tierra y donde fabricó un pozo. La historia bíblica nos dice que después de la conquista de Canaán, los hebreos entraron allí los huesos de José. La ciudad descansaba bajo la sombra de los montes Gerizim y Ebal, y fue precisamente en Gerizim, o Gerizim, como usted lo quiera nombrar, donde los despreciados samaritanos, en tiempo de la conquista griega, se les permitió construir un templo luego de ser desechados por los judíos, quienes, después de volver del cautiverio en Babilonia, no quisieron tener relación alguna con ellos. Esta historia la puede usted encontrar en los libros de Esdras y Nehemías. Incluso, para nuestra época, hoy en día, se ejecutan aún sacrificios allí, en ese lugar. El maestro había llegado agotado por el viaje, y como era normal, experimentó hambre y sed. Pero
deseaba saciarse con otra clase de comida y bebida muy diferente a la que nosotros hubiéramos podido anhelar. Consideremos que el Señor aquí tendría un asunto difícil por resolver. Cuando llegó al pozo y se entrevistó con la mujer samaritana, quien había tenido 5 maridos y que ahora presentaba un lamentable caso de concubinato. 5 maridos y 6 dueños. Tal vez usted me permita en este día aventurarme a decir que las palabras del Señor fueron más proféticas que acusadoras. Sí, 5 maridos había tenido esta mujer, como 5 maridos había tenido su nación. Siria, Asiria, Media, Persia y griega. Y su actual compañero, que no era su esposo. Así es, el Imperio Romano. En total, 6 malvados dueños. 6 malvados imperios que habían dejado su huella sobre Israel, sobre Efraín, sobre el reino del norte representado en esta mujer. Dice la Escritura, porque así dice el Señor: incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, porque con herida de enemigo te he herido, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada. Jeremías capítulo 30. Pero el panorama sombrío tiene un rayo de esperanza y luz, porque la misma esperanza encarnada había llegado allí. Emmanuel, su Dios, su verdadero esposo, quien en otro tiempo le hubiera dado carta de divorcio, ahora se presentaba de nuevo para rescatarla. Y así ella ya no sería de nadie más. Quizás alguno de nosotros hubiera declinado en esta tarea, pero el Señor sentía un amor visceral por ella y por lo que representaba. Esa mañana, al emprender el camino hacia Siquem o Sicar, Jesús sabía perfectamente lo que haría y cómo lo haría. Por ello puso su ánimo pronto para conseguirlo. Este pasaje de Juan 4, este incidente del Señor con la samaritana, nos permite apreciar la pericia que como buen maestro tenía Cristo para alcanzar esta alma perdida. Él comenzó considerando el único elemento que tenían en común, el agua. Luego de un momento de discusión, pasó de lo terrenal a lo celestial, como hiciera con Nicodemo. A fin de cuentas, estos dos personajes no eran tan diferentes ante el Maestro, porque Él era Señor de ambos. Llegando al clímax, con el punto del culto y la adoración a Dios, allí evidenció todo lo que había en su corazón. Pero a diferencia de aquella conversación nocturna con el prominente fariseo, Jesús se manifestó abiertamente como el Mesías frente a esta mujer pecadora. La perseverancia del Maestro le trajo su recompensa. Muchos creyeron en él, nos dice la Escritura, los cuales se levantarán en el juicio contra esta generación incrédula. Este encuentro satisfizo al Señor, y todo buen obrero debería aprender esta valiosa lección, que los placeres temporales del cuerpo pueden esperar mientras se ocupan de los placeres eternos. Permítame preguntarle a usted en este día,
¿Quién es usted cuando no recibe comida o bebida? ¿Sufre usted una dramática transformación? ¿No puede esperar un poco por la comida o por la bebida para ocuparse de la oración o de evangelizar a alguien? Solo piénselo por un momento, porque pudiera ser que llevamos el rótulo de cristianos, pero aún tengamos muchos complejos, como los que presentaron los discípulos al ver al Señor hablando con una mujer. Les dejo esta reflexión en esta tarde. Que mi Señor me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.